La verdad, pronto se acerca el momento en el que mi hijo deje el hogar. Y eso está siendo demasiado doloroso para mí. Y es que entiendo que la ley de la vida es que los hijos dejan el nido. Pero esto está haciéndome sentir mucha tristeza. Porque toda mi vida giraba en torno a mis hijos. Entonces no sé qué va a venir después cuando ya se vaya de la casa. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Hoy vamos a abrir un nuevo tema, el síndrome del nido vacío. Arrancando en este primer video, te contaré cómo puedes identificar si es algo que estás viviendo o vas a vivir próximamente porque se acerca el momento en el que ese hijo deje el hogar. ¿Deseas aprender de este y otros temas? Te invito entonces a que te suscribas a este canal aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse y tú y yo ya nos vemos para aprender juntos de este tema. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte por aquí. Quise que abriéramos este nuevo año hablando de un tema que me parece importante y es el síndrome del nido vacío. Y dirás, Gina, ¿por qué? Hemos hablado de temas relacionados a ese embarazo, a ese posparto, a esa primera y segunda infancia, a esa adolescencia. Y conforme esos hijos van creciendo, llegará un momento en el que dejarán el nido, ¿no? Y a veces es más o menos difícil para ese papá, para esa mamá, si está preparado. Y si estás en ese momento o en los próximos años, estás cerca de vivir eso, pues quiero decirte que es la ley de la vida, ¿sabes? Los pájaros dejan en algún momento el nido, todas las especies en algún momento, digamos, se separan para crear su propio destino, ¿sí? Y sé que en algunos momentos, en algunos hogares, en algunas familias, por algunas realidades, es más difícil y justamente por eso quiero invitarte a que aprendamos juntos de este tema para que logres identificar si es algo que estás viviendo o si el otro cuidador, tu pareja, también lo está viviendo, ¿sí? Para que estés ahí atento. ¿Listo? Quiero decirte algo importante y es que entiendo perfectamente que este tema sea complejo porque, claro, miremoslo desde las dos miradas. Cuando una mujer tiene durante 9 meses ese bebé en su vientre o cuando esa pareja, sea de la orientación que sea, hace los trámites, sea para a través de algún método, digamos, de reproducción asistida, algún proceso de adopción, tener ese hijo o esa hija, y cuando ya lo tienes por primera vez en tus brazos, sea, digamos, a través de un embarazo o alguno de los otros procesos que te conté anteriormente, y lo tienes en tus brazos por primera vez, hay mucha ilusión, ¿no? Comienza a crecer en esos primeros años y comienza a haber momentos más fáciles y otros más difíciles, ¿no? A veces cuando tiene esas pataletas, cuando se frustra, cuando le pones esos primeros límites y se tira al suelo, grita, llora y no sabes cómo manejarlo. Cuando sientes que esos días se hacen eternos, porque en realidad gran parte de tus días giran en torno a ese niño, a esa niña. Cuando luego entra en esa adolescencia y comienza a ver roces porque está poco a poco mostrando su identidad y en algunas cosas estará de acuerdo contigo, en otras no. Y dices, ¿cuándo pasará esto? O a nivel, digamos, vocacional, conforme ya termina el colegio,
y está viendo a qué desea dedicarse, tal vez estudiar una carrera tradicional, estudiar algo más corto, estudiar a nivel presencial, a nivel virtual, estudiar, digamos, en su mismo país o irse a otra ciudad o otro país. Y cuando por fin llega ese momento en el que te dice, voy a irme de la casa, voy a estudiar en este país o en esta ciudad, o me salió este primer trabajo fuera de la ciudad y quiero probar a ver cómo me va. ¿Cómo se siente? ¿No? Es difícil, es complejo, es doloroso soltar. Y algunas familias sienten que en qué momento se creció ese niño, en qué momento se creció esa niña. Creía que los berrinches iban a ser eternos y miren el momento en el que estamos ahora. ¿Mm? ¿Y qué quiero decirte con esto? Quise hacer esta introducción para explicarte que cuando hablamos de ese síndrome del nido vacío, es un duelo, ¿sí? Es un duelo que se vive. Entonces permítete abrazar todas las emociones que sientas, expresarlas sanamente, aprender a gestionarlas y mira conmigo todo lo que puedes transitar por este síndrome del nido vacío para que logres identificar qué cosas, digamos, es de las que te menciono estás viviendo y en qué momento será importante pedir apoyo profesional si llevas un tiempo prolongado en esto. ¿Listo? Entonces, vamos a ello. Vamos a hablar de esto entonces alrededor de 4 claves fundamentales. Clave número 1. ¿Qué es el síndrome del nido vacío? Anteriormente en la introducción te mencionaba un poco lo que podemos entender haciendo un recorrido rápido de lo que se vive en esa crianza, estés criando de forma autónoma, solo, sola o en pareja. ¿Qué es importante? Los hijos abandonan el hogar, ¿m? Sea por trabajo, por estudio, por las dos, porque desean comenzar a probar cómo les va en el mundo solos. Y entonces papá, mamá, comienzas a vivir ciertos pensamientos, ciertas emociones asociadas a cierta emoción de ansiedad, cierta tristeza, cuando esos hijos se van, ¿no? Ahora, ¿qué tan recomendable es o no sentir eso? Como te lo he dicho, siempre es importante permitirte sentir cada emoción que surja, ¿sí? No guardártela, sino permitir sentirla. Que de esos temas aquí abajo te comparto alguna información valiosa para que revises. Entonces, esta es la respuesta emocional del adulto, sea papá, mamá, abuelo, quien sea ese cuidador primario de ese niño, de ese adolescente. Eso lo borramos. Entonces es una respuesta emocional por esa ausencia. Entonces es una respuesta emocional por esa ausencia de ese hijo, de esa hija que abandona el hogar, ¿sí? Especialmente cuando ya, digamos, terminan el colegio o van a iniciar sus estudios ya profesionales o ya a nivel, digamos, ya laboral van a trabajar, es cuando tiende a suceder esto, ¿sí? Y surge entonces algo importante y es que la pareja en muchos casos, en muchos hogares, se vuelve totalmente un desconocido, ¿sabes? Una desconocida. Porque yo como mamá, como papá, aprendí a vivir con hijos desde hace 18 años o más, dependiendo de la edad en la que tu hijo decida dejar el hogar. Y ahora, Gina, ¿cómo voy a hacer para aprender a vivir sin esos hijos? ¿No? Qué importante es tener eso en cuenta. Cuéntame en comentarios si en algún momento te has sentido así. ¿Mm? A veces cuando uno viaja por temas laborales o sociales o esos hijos van a un
viaje del colegio, un viaje de la universidad, y si estamos separados varios días, podríamos decir que hay un pequeño acercamiento a lo que pasa con ese síndrome del nido vacío. Recuerdo mucho que hace un poco más de un mes tuve la oportunidad de escuchar en redes sociales una mamá que por temas de trabajo tuvo que quedarse en la ciudad y sus hijos y su esposo ya estaban en otra ciudad porque estaban en vacaciones. Y ella decía, ¿qué hago? No sé qué hacer. Paso todo el tiempo con mis hijos. Solo iban a estar separados 2 semanas y recuerdo que un compañero de su trabajo le decía, pues ve a un restaurante, te tomas algo rico, comes algo que te guste, ahí observas, aprendes a disfrutar tu compañía. Al final, ella no lo pudo hacer, ¿sí? Y fue muy impactante para mí darme cuenta que esos son pequeños acercamientos que podemos tener a más adelante cuando esos hijos ya crezcan y abandonen el hogar a lo que llamamos el síndrome del nido vacío, ¿sí? Entonces, qué importante es tener eso en cuenta. Ahora, punto número 2, y es por qué sucede ese síndrome del nido vacío. Y en realidad todos tenemos que pasar por ahí. Como te decía anteriormente, yo papá, yo mamá, he vivido mis 18 años con mi niño, luego que se vuelve un adolescente, ahora que es un adulto, o incluso tal vez unos años más en el hogar. No conozco otra realidad. Puede que me dé cierto temor ese cambio, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Uno, sensación de soledad. Si se van mis hijos, voy a sentirme solo, voy a sentirme sola. Y aquí quiero hacer una claridad, y es que puede que me digas, Gina, no me pasó eso cuando mi hijo mayor se fue. La pregunta es, ¿cuántos hijos más tienes en casa aún? Uno, dos. Si tienes un solo hijo, puedes vivir esto, experimentarlo de cuando ya deje el nido, ¿sí? Pero si tienes más de un hijo, es muy posible que esto suceda, sientas ese nido vacío cuando ya el último hijo deje el hogar. ¿Listo? Número 2, falta de autorrealización, ¿sí? Cuando dedico toda mi vida girando alrededor de esos hijos, es decir, no tengo vida de pareja, no tengo vida social, no tengo vida personal, no tengo vida recreativa. Claro, si quitamos la única fuente de contacto afectivo, que es el tiempo con mis hijos, la convivencia con mis hijos, pues claro, me quitan todo, ¿no? Entonces, por eso se siente esa falta de autorrealización, porque toda mi vida giraba en torno a una sola cosa, que eran esos hijos. Entonces, pilas con eso. ¿Por qué otra cosa puede suceder este nido vacío? Número 3, por problemas en pareja, ¿sí? Nos damos cuenta, mi pareja y yo, que no sabemos convivir, que en realidad llevamos X cantidad casados, X cantidad de años viviendo juntos por esos hijos, por criarlos, por darles una familia, por darles un hogar estable. Nos damos cuenta que lo único que teníamos en común, mira lo fuerte de esto, eran esos hijos. Cuando esos hijos ya dejan el nido, o ese hijo o hija dejan el nido, en realidad es fuerte porque hay parejas que dicen, venga, esa otra persona es un total desconocido para mí, ya no nos queda nada en común, esto ya no funciona. Incluso hay parejas que deciden separarse después de ese nido vacío. ¿Sí? Importante tener eso en cuenta. Si bien cuando hablamos del síndrome de nido vacío no es un diagnóstico clínico, muchas personas van a consulta psicológica para consultar por esta etapa, ¿sí? ¿Por qué están viviendo esto? ¿Qué significa entonces? Miremos algunos síntomas o algunas características, ¿sí? En este punto número 3, en esta tercera clave.
Primero, esos sentimientos de tristeza, melancolía, nostalgia, porque claro, si todo mi día, te lo voy a poner así, o la mayor parte de mi día, de mis semanas, gira en torno a esos hijos y no tengo otras fuentes de satisfacción, ¿sí? Pues claro, siento que me quitaron todo. Otra característica, preocupación excesiva por el bienestar de esos hijos. Esto puede suceder mucho, pienso yo, cuando se tiene un estilo de crianza bastante sobreprotector, ¿sí? Porque puede que sin darme cuenta en automático caiga en querer seguir controlando, sobreprotegiendo a esos hijos y por teléfono sea esa persona que le dice a ese hijo, ya comiste, ya desayunaste, ya hiciste esto, acuérdate que cuando laves la ropa tal cosa, cuando vayas a barrer puedes hacer tal cosa, eso que llaman hoy en día comúnmente esos consejos no pedidos. Gina, ¿significa entonces que a mi hijo adulto no le puedo dar consejos? Sí, pero ojo, ¿de qué? Lo que yo te recomiendo es nos caigamos en suponer que necesita el consejo. Cuando te pregunte, mamá, ¿qué puedo hacer para esto de la ropa? Mira que en las ventanas me está pasando esto, mira que, no sé, en el comedor tengo esta dificultad. Ahí puedes orientarlo de cómo lo resolverías tú si fuera tu hogar. Pero de las cosas que no te consulta, digamos no para que poco a poco vaya aprendiendo a hacerlo de forma autónoma, ¿sí? De lo que necesite y quiera tu consejo será de lo que te pregunte. ¿Listo? Tercero, sensación de falta de propósito, de falta de identidad. ¿Por qué? Porque pongámonos a pensar en algo tú y yo. Y es que si a lo único que me dedico es a esos hijos, significa entonces que si ellos ahora se van a otro nido, tengo que seguir 24/7 pendiente de ellos. No, significa que es el momento de buscar un propósito nuevo para mí, para dedicarme en mis días, ¿sí? Para enfocar mi tiempo, ¿sí? ¿Con qué cosas, podemos preguntarnos en este punto, con qué cosas me identifico? Me gusta tal vez el deporte, tal vez la pintura, tal vez eh, la meditación, tal vez la lectura. ¿Con qué me identifico? Y ahí podrás resolver o entender a qué podrías enfocar, dirigir ese nuevo espacio de tiempo que vas a tener disponible, ¿sí? Cuarta característica o síntoma, dificultad para adaptarse a la nueva dinámica familiar. Porque claro, digamos que todo el tiempo veía en casa a ese hijo cuando no estaba tal vez estudiando, cuando tal vez no estaba trabajando y ya no está. Entonces siento que ahí tenemos que reorganizarnos. Ejemplo, si algunas de las responsabilidades del hogar eran de ese hijo, pues redistribuirlas en los que quedamos en el hogar. Si ese espacio ya no lo va a usar, conversar con ese hijo, con esa hija. Los fines de semana vas a venir a quedarte, puedo disponer de ese espacio. Y ahí puedes poner tal vez, no sé, otra cosa que te gustaría tener en tu hogar que tal vez antes no tenías porque no había un espacio para eso, ¿sí? Algunas familias hacen eso. Quinto, cambio en el sueño y en el apetito. Claro, porque cambió la dinámica diaria, la vida cotidiana cambió, ¿sí? Y eso genera cierta incertidumbre. Y ante esa incertidumbre, pues puede que estemos con cierto grado de expectativa porque tal vez no sabemos cómo va a suceder. Tal vez alguien cercano no ha vivido eso. Tal vez es el primer hijo que deja el hogar. Tal vez no sé cómo manejarlo. Sexto, pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras. Si me gustaba ir a hacer deporte, tal vez ya no mucho. Si me gustaba, por ejemplo, no sé, ir a verme con ciertas amistades una vez a la semana, tal vez ya no mucho. Importante tener eso en cuenta porque ahí te das cuenta de que estás viviendo ese síndrome del nido vacío.
¿Listo? Miremos entonces la diferencia en este punto número 4 entre, es muy diferente una adaptación saludable versus una complicación patológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo logro adaptarme, ¿m? Es algo que durará un tiempo, ¿m? Va a ser un proceso transitorio, pasar por este síndrome del nido vacío. Pero cuando duro más de cierto tiempo, ya es algo por lo que sería importante pedir apoyo o ayuda o asesoría profesional, ¿sí? Ahora, hablemos de esa adaptación saludable. Sucede en un tiempo de 6 a 12 meses máximo que puedo vivir yo como papá, yo como mamá, yo como cuidador de ese adolescente, cuando decide dejar el hogar. Y siento una melancolía, digamos, transitoria, es decir, duras un poco tiempo, mantengo poco a poco relaciones afectuosas con esos hijos, digamos que construimos una nueva relación madre-hijo, padre-hijo, ahora que ese hijo poco a poco está volviéndose un adulto. Comienzo a disfrutar nuevas actividades, porque lo que te decía, ya tengo ahora un bloque de tiempo libre que antes no tenía porque había ciertas cosas de ese hijo que tenía que estar pendiente, porque estaba apoyándolo en sus temas escolares y demás, y ya digamos ahora que está en la parte profesional o laboral ya por su cuenta, pues digamos que funciona distinto. Comienzo a reorganizar esa vida cotidiana porque tengo tal vez un espacio que puedo destinar a otra cosa en mi hogar, porque tengo un tiempo con el que antes no contaba, ¿sí? Hay ciertas responsabilidades que ya en ese momento no tengo porque ese hijo ya es adulto y puede encargarse de esas cosas con autonomía. ¿M? Eso por un lado. Pero ¿qué pasa cuando se cae en una complicación patológica? Primero, es porque tengo ese síndrome del nido vacío un tiempo superior a 12 meses. Llevo más de un año y nada que dejo de sentir esa soledad constante. Esa melancolía se volvió ya ahora una depresión. Comienzo a tener una conducta controladora con esos hijos, creyendo que tengo que casi seguir diciéndoles qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, de qué forma hacerlo, y me cuesta poder dejarlos desarrollar en autonomía su nueva dinámica. ¿Mm? Comienzo a tener aislamiento social, porque claro, ya no quiero estar con nadie, no quiero pasar tiempo con nadie, solo quiero estar pendiente de esos hijos. Comienzo a tener somatización, es decir, ciertas molestias físicas sin una causa médica aparente, que me duele la cabeza, que el corazón se me acelere, algún dolor muscular, en fin, ¿sí? Entonces, cuando se cae en esa complicación patológica, porque tengo ese síndrome del nido vacío durante más de un año, es el momento de consultar a un profesional, ¿sí? Porque me doy cuenta que ha deteriorado una o varias áreas de mi vida, social, personal, de pareja, laboral, en fin. Porque tengo pensamientos de inutilidad, es decir, constantemente pienso en mi mente que tal vez hice algo mal, cosa que también me hace sentir con desesperanza. ¿M? Entonces, importante ahí tener eso en cuenta, ¿sí? Ahora, consultar un psicólogo, un psiquiatra que esté formado en temas de psicoterapia, ¿sí? ¿Para qué? Para que ahí en realidad pueda tener un apoyo en este proceso, en transitar por este proceso si ha sido difícil. ¿No? Que igualmente quiero compartirte algo y es que justamente hace un año yo abrí mi servicio de asesorías de crianza flash, que aquí abajo en la descripción de este video puedes encontrar más detalles. Si sientes que estás pasando por esta etapa con este hijo y ese nido vacío está siendo difícil para ti, ahí te puedo brindar una sesión de una hora en vivo, una asesoría para poder transitar por este proceso si tiene menos de un año que lo estés viviendo. Y ya si lleva más de un año, digamos que lo que puedo recomendarte es buscar un psicólogo que esté formado en psicoterapia,
yo aquí abajo te dejo algunas recomendaciones de profesionales que pueden apoyarte en ese tema. Pero digamos que si lleva menos de un año este proceso, yo puedo apoyarte en esa asesoría de crianza. ¿Listo? Abajo en la descripción encuentras esos detalles y las recomendaciones si tal vez llevas más de un año en este nido vacío. Bueno, en conclusión, ¿qué vale la pena tener en cuenta cuando hablamos de ese síndrome del nido vacío? Siento que es importante darnos cuenta de algo y es enfocarnos en el presente, en disfrutar y compartir ese presente con esos hijos. Cuando son bebés, habrá desafíos y habrá momentos hermosos. Cuando sea un niño, lo mismo, desafíos y momentos hermosos. Adolescente, desafíos, momentos hermosos. Y adulto, desafíos y momentos hermosos. Y ahí nos damos cuenta que al abrazar esta nueva etapa de ese nido vacío, comenzamos a construir desde otro lugar una relación con ese hijo, porque ya poco a poco se va volviendo un adulto, ya poco a poco va volviéndose una adulta, se va haciendo responsable y capitán de su propia vida. Y qué bonito poder acompañarlo en ese proceso. ¿Será un acompañamiento distinto? Sí, pero igual, qué bonito aprender a entender que es parte de la vida y qué bonito poder seguir estando ahí para apoyar en esa nueva etapa a ese hijo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Bueno, vamos a hacer la pregunta del mes. La es que tú y yo reflexionemos todo este mes la siguiente pregunta. ¿Qué opinas del síndrome del nido vacío? ¿Algún familiar, conocido, amigo ha pasado por esto con sus hijos? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto con sus hijos? ¿Cómo lo manejo? Cuéntame aquí abajo experiencias, incluso comentarios y preguntas que tengas de este tema y apenas las lea estaré muy feliz de poder respondértelas. Recuerda darle me gusta y compartir esta información con más familias que sientas que les pueda ser de utilidad en este momento. Y esto es lo que quería compartirte el día de hoy. Tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.